El tema de ahora es el librito que comió Juan. Está en Apocalipsis capítulos 10, 8, 9 y 10. Hablando de este librito, dice que un ángel tenía un librito abierto en la mano y otro ángel le dijo, ve y toma el librito de la mano del ángel. Y fui, dice Juan, y se lo pedí al ángel y me dijo, tómalo y cómelo, que endulzará la boca como una miel y te amargará el vientre. ¿Por qué podemos entender eso? Porque la palabra de Dios limpia, transforma. La palabra de Dios es la espada de dos, es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y aún el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es ese librito por el cual la persona nace de nuevo cuando lo come. Por eso, en Juan 6:54 dice la palabra bendita, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La carne del Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Porque en Juan 1:1 dice, en el principio el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Concluimos entonces que la carne es la palabra de Dios. La palabra de Dios se hizo carne. Entonces, la carne de Jesucristo es la palabra de Dios. Hoy vamos con la sangre de Jesucristo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu, ¿cuál espíritu? El Espíritu Santo, fuimos introducidos en un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Cuerpo de Cristo. Y a todos, dice, se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu de Cristo. Eso se nos dio a beber. El Espíritu de Cristo significa la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos entender que cuando dice en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, quiere decir que el que come la palabra de Dios y el que bebe su sangre, que es el Espíritu de Cristo, tiene vida eterna. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la criatura, la persona nace por medio de la palabra de Dios. En 1 Corintios 15:1 en adelante dice el apóstol Pablo, si retenéis la palabra que os he predicado, el evangelio de vuestra salvación, y perseveráis en él, sois salvos. Si la retenéis, dice, si no, creísteis en vano. En Juan 3:3 dice la palabra, el que no naciere del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios es el agua en la Biblia, en la Escritura. 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, amados hermanos, si fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo, allí la Escritura dice bautizados, pero es un mal español. Lo correcto es inmersión o ser introducido, es ser sumergido. Es lo correcto en el buen español. Entonces, sabemos que si fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo, estamos revestidos de Cristo. ¿Por qué lo dice Gálatas 3:27? Todos los que han sido bautizados o introducidos en el cuerpo de Cristo están revestidos. Por eso es que el bautismo en agua no salva, porque cuando usted se sumerge en el agua, queda revestido del agua, del río, ¿sí? Que pronto con el vapor se desaparece. Pero el que ha sido introducido en el cuerpo de Cristo está revestido de Cristo.
Y eso, pues, eso solo el mismo Cristo lo puede quitar. De ahí nadie. De manera que nosotros podemos estar seguros que cuando nacemos de nuevo por medio de la palabra, por comer la palabra como la comió Juan, por beber la sangre de Cristo, que es el Espíritu de Cristo, tenemos la vida eterna asegurada. No podemos dudar de eso. ¿Sí? Amados hermanos, estamos aquí reflexionando acerca de esto y repetimos e insistimos hasta que lo entendamos y hasta que quede pegado en el corazón. Aquí llegamos. Que el Dios eterno los bendiga y los guarde de todo peligro y de todo mal, amados hermanos, amigos y familiares. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén.